JFT, just fair and direct. Buenas tardes a todos los que vais entrando. Un segundito, a ver si nos confirma Ignacio que... Perfecto. Bueno, pues soy, lo primero me presento, soy Juan Manuel, de Desarrollo de Negocio de JFD, aquí en España. Y bueno, pues como cada jueves tenemos este radar de acciones bajistas presentado y analizado por el director de JFD para España y Latinoamérica, Ignacio Albizuri. Y bueno, antes de hacer darle paso a Ignacio y que empiece a analizar, os hago una muy breve presentación, ¿vale? De lo que es JFD, ¿vale? Y recordar un poquito pues, que hoy vamos a hablar solamente de acciones bajistas, ¿vale? Y que en JFD para operar acciones bajistas se hace a través del CFD. Entonces, lo primero, recordad que con nosotros podéis comprar acciones al contado, ¿vale? Las de toda la vida, las que son sin apalancamiento y solo se puede operar en JFD de manera alcista, ¿vale? O sea, comprar y vender. Con nosotros no podéis operar bajista las acciones al contado, para eso usáis los CFDs, ¿vale? Entonces, el que quiera comprar con nosotros acciones al contado, recordar que se hace con 0 comisiones, 0 comisión de compra, 0 comisión de venta, 0 comisión de custodias, no se paga ningún tipo de comisión, ni siquiera por la del cambio de divisas de comprar acciones en otro país con otra moneda diferente. Y el que quiera operar con el CFD, como el caso de que quiera apalancamiento y que quiera ponerse bajista, pues se hace con CFD sobre acciones. Que eso sí tienen comisiones y aquí en la parte de trading CFD sobre acciones, aquí se ven. ¿Vale? Que en el caso de Estados Unidos son 2 céntimos por cada acción que queráis comprar con un mínimo de $5. O en el caso de Europa, pues es el 0,05 del capital que compréis en bolsa con un mínimo de 5 euros. ¿Vale? Y para el que todavía no sepa cómo funciona pues el CFD o quiera aprender más sobre ello, pues lo primero le voy a emplazar a un webinario que hay la próxima semana. Y bueno, análisis, webinarios. Buscamos aquí en español y le emplazo a este webinario que hay de CFDs, la diferencia entre CFDs sobre acciones al contado y acciones al contado propiamente. ¿Vale? Así que ahí lo tenéis, ¿vale? Y bueno, pues poco más deciros, ¿vale? Simplemente que desde ahí podéis verlo en directo y si queréis verlo además grabado, también está en el canal de YouTube ese webinario que ya lo hemos hecho en el pasado y este webinario de Ignacio, todo se sube al canal de YouTube. ¿Vale? Así que si desde aquí, por ejemplo, ponéis pues VS directamente, ahí ya le tenéis para que podáis ver la diferencia entre acciones al contado versus CFD sobre acciones. Así que sin más, pues, bueno, pues os emplazo a que veáis estos webinarios que os hacen falta y que disfrutéis de este análisis de Ignacio. Un saludo y buenas tardes a todos. Buenas tardes. Volvemos, como todos los jueves, a realizar el webinario de acciones, radar de acciones bajistas. Vamos a analizar un poco el mismo menú que analizamos la semana pasada. También os digo que podemos realizar nuevos análisis si lo veis conveniente. Una vez que hayamos analizado el menú que tenemos preparado para vosotros respecto a la semana pasada. Bien, analizamos con un activo haciendo acciones españolas. Banco Sabadell, veíamos como
pasábamos por debajo del nivel de soporte. Estamos viendo cómo, bueno, tenemos siempre dos escenarios, escenario alcista y escenario bajista, y estábamos viendo cómo pasando por debajo del nivel de soporte habíamos alcanzado pues el nivel medio objetivo bajista en 0.30 y 1.3 y hayamos retrocedido. El mercado en general había cogido ciertos tintes alcistas o abatido al riesgo y estábamos viendo cómo la semana pasada estamos esperando a que pase por encima otra vez, ahora del nivel de resistencia ante soporte. Nos quedamos en un rango lateral. En estos momentos, un poco la expectativa, mercado americano, hemos visto cómo con ciertos estímulos y relativamente ciertas noticias haya vuelto el apetito al riesgo. Nos situamos en una zona bastante interesante para observar que podríamos ver cómo el mercado podría volver a intentar retroceder algo más de lo que ya estaba retrocediendo. Estamos en un movimiento muy bajista, el sector bancario español, ya sabéis que tiene tintes bajistas, y nos situamos en un movimiento lateral, como veis en esta zona, y habría que esperar, ¿vale? Vamos a limpiar todo el gráfico. Parece que, bueno, no solo en este valor, sino en muchos otros, parece que el mercado no está dispuesto a ceder terreno y estaríamos viendo cómo el mercado podría haber tocado suelo, por lo menos en estos momentos, y estaríamos viendo cómo podríamos atacar a nuevas cotas al alza. En estos momentos podemos estar realizando un pequeño triángulo. Estamos viendo cómo los máximos los mínimos son ascendentes y que en estos momentos nos centramos en una figura como la que veis en el gráfico. El análisis que solemos hacer, nunca somos bastante neutros, nunca nos decantamos por un lado o el otro, pero si estuviéramos pensando en una posición al alza, pasar por encima de los niveles de resistencia que estábamos viendo, teniendo en cuenta que atacamos este nivel de resistencia, podría abrir un escenario semi alza o un escenario en el que podríamos ver que el retroceso podría ser realmente inminente. La amplitud de este movimiento, es decir, deshacemos en la totalidad de la altura, nos daría en un primer momento para deshacer toda esta zona en el objetivo parcial. Si el precio girara y retrocedería más de lo que ha retrocedido ya, estaremos viendo cómo el primer objetivo lo tenemos en 0.392 y el segundo objetivo nos daría para pasar por encima de estos máximos previos relevantes y alcanzar cotas previas significativas como las que estamos viendo en el 0.427. Como ya hemos comentado, el precio suele tener memoria y estaríamos intentando atacar zonas de suelo previas que habíamos visto en caídas previas en los entornos del 25 de marzo al 8 de abril. Esa sería la situación que podríamos ver si el movimiento fuera alcista. Si el movimiento en continuación de la tendencia actual fuera bajista, estaríamos viendo cómo el precio no podría pasar por encima del nivel de resistencia y volveríamos a un nivel del canal en el cual atacaríamos a mínimos previos. Como vemos, el mínimo previo lo teníamos situado en 0.39, sería el último movimiento de arranque de onda alcista y estaríamos viendo cómo pasar por debajo de este mínimo hablaríamos para incluso en movimientos posteriores
pasar por debajo del mismo e intentar testar estos movimientos hacia los mínimos previos, no los más relevantes, es decir, los mínimos que hemos visto en los momentos más críticos en mayo, sino ya en 20 de mayo, sino más allá en sus entornos del 29 de mayo. Este sería los dos escenarios que podríamos observar en Sabadell. Vamos a ver ahora mismo a Bankia. Se nos han movido algunas líneas. Estaremos viendo cómo analizamos el movimiento. Vamos a borrarlo, de hecho. El movimiento que veíamos o analizamos la semana pasada, estamos observando cuál era el movimiento del cual partíamos. Teníamos un retroceso, como hemos visto previamente en Sabadell. El precio pasa por debajo del nivel de soporte. Estamos viendo cómo medimos otra vez, como realizamos siempre. El precio pasa en apertura con un gap por debajo del mismo. Llegamos a alcanzar, vamos a directamente medir el objetivo total. El precio podía haber realizado por amplitud un objetivo en 0,86. Nos quedamos algo cortos, pero estamos a un 80% de todo el movimiento y el precio retrocede. El precio retrocede. A punto estamos de entrar en el canal alcista previo, pero el movimiento gira y realiza un pequeño retroceso. Bien, en estos momentos el momento natural sería continuar con este retroceso. Y si nos vamos a gráficos en 4 horas para tener una imagen algo más realista, estaríamos viendo como si analizamos el movimiento al alza, el precio, como veis aquí, hemos marcado un canal, vamos a ponerlo algo más comprimido. Vemos como el precio, aún cayendo, vemos un canal bajista, sale por encima de la resistencia, no llega a hacer un ataque a la línea anterior, aguanta bastante estoicamente y nos situamos en un rango de unos, digamos, unos 10-15 céntimos. Situación, bien, tenemos dos situaciones en este momento, como siempre las tenemos. Puede ser no superar el máximo previo, que haría que entrásemos en un ataque a la línea anterior, es decir, volveremos a atacar las zonas previas. Tenemos volveremos a atacar a 0,90, 0,85 largos, o incluso un movimiento de aversión a riesgo haría que entrásemos con fuerza en el canal anterior, y esto supondría un movimiento bastante bajista. ¿Qué podemos esperar en el lado alcista? Bien, en el lado alcista, en el caso de que suceda, estaremos viendo cómo la altura total del canal la tenemos medida. Vamos a ajustarla y vamos a ver cómo transportándola a la ruptura, hablaríamos de que veis que alcanza el primer nivel parcial, es decir, el nivel de ruido. Una vez alcanza el nivel de ruido, retrocede, como es muy normal, es algo que siempre suele suceder, y el precio está preparado ahora mismo para alcanzar el nivel objetivo total. No es un gran retroceso respecto a la bajada que ya veníamos viendo, una bajada muy fuerte, y estaremos hablando de un pequeño humilde objetivo en 1.11.2. Esto sería un movimiento relativamente normal y estaremos esperando a objetivos mayores. No, sin embargo, puede suceder en esta semana o incluso la siguiente. Veremos el desarrollo del precio y estaremos viendo cómo de no alcanzar o no superar estos máximos, el precio podría perfectamente caer. No está el mercado demasiado bajista,
hemos estado viendo cómo no ha habido cierto positivismo respecto a la evolución de los mercados, o bueno, las previsiones, pero tampoco ha habido ningún sesgo bajista, con lo cual habría que esperar que el mercado continuara, o esperamos un rebote, se podría esperar un rebote relativamente fuerte si continúan las circunstancias en ausencia de condicionamientos bajistas. Pero como ya sabéis, en cualquier momento podremos ver movimientos a la baja. Bien, pasamos al siguiente activo, situación en Repsol. Es bastante curioso, bueno, los que habéis leído en la prensa económica, estamos viendo cómo Repsol acaba de realizar una alianza con Aramco. Ya sabes que Aramco, vamos, una empresa con reciente salida a bolsa, la mayor o una de las mayores por capitalización. No ha sentado excesivamente bien. Parece que el mercado no ha sido muy positivo respecto a este valor. Repsol en principio debería estar subiendo, pero seguimos con los tintes bajistas o este movimiento que podría continuar. Habíamos medido la semana pasada, estamos en gráficos diarios, no hemos pasado por debajo del soporte, esta semana ya pasamos por debajo del soporte. Estábamos hablando que por debajo del 80 y, o sea, del 8,6, 8, bueno, sí, 8,63, 8,62, estaríamos hablando que habría habido una perforación. ¿Qué podemos esperar en estos momentos? Bueno, hay dos opciones, como siempre. Vamos a, de una vez delimitado el objetivo, borramos esta línea. Pasando por debajo del mismo, tenemos varias opciones. La opción principal es que el precio intente atacar este primer objetivo, es decir, estamos atacando el 7,52, que el precio realice este movimiento, ¿vale? Sería un movimiento, en principio, pues con una pendiente de los 45 grados. Estamos hablando de unos 4 o 5 días. Si el movimiento fuese mucho más fuerte, que en principio parece que no es, pero podría serlo, hablaríamos que estaríamos atacando al objetivo total en 6,38. Sería un movimiento muy, muy fuerte. La pendiente sería muy acelerada y tendría que haber unos condicionantes técnicos y fundamentales que pudieran acelerar el precio. En caso contrario, pues en caso contrario sería desnudar la vela, como estamos haciendo aquí. Estamos en gráficos diarios. Este tipo de velas o aquellos movimientos de velas japonesas en los cuales la vela se desnuda, es decir, intenta atacar niveles inferiores y el mercado le empuja hacia lo contrario. Es decir, hay interés bajista, pero las fuerzas alcistas hacen que la vela se desnude y se haga pues, una formación de giro. Si acabara el día como estamos ahora mismo, ¿vale? Estaríamos viendo cómo esto podría ser un patrón de giro que podría hacer que el mercado pudiera girarse o simplemente hacer una pequeña falsa ruptura a la baja. ¿Qué es una falsa ruptura a la baja? La falsa ruptura a la baja es una salida, un desahogo en el cual el mercado pasa por debajo del soporte. Vemos cómo hay cierta salida o cierta relajación del movimiento, es decir, se cierran muchos largos, se abren cortos hasta cierto punto en el que el mercado entiende que ya ha sido suficiente y que podemos volver a atacar a niveles previos. El primer movimiento o los primeros, los traders más adelantados son aquellos que estiman que puede ser el momento. Son movimientos en los cuales el stop no es muy largo, es decir, estamos por debajo de la última cola. Vamos en un primer momento a atacar a la línea de antes soporte, ahora resistencia, como veis aquí, antes era soporte, ahora es resistencia. Pasar por encima de este nivel de soporte actual, perdón, de resistencia actual, esto haría que pensáramos en un movimiento que dejará cazados a muchísimos cortos. Es decir, estaremos pensando que el precio, vamos a ver con una pendiente algo relajada,
estamos pensando que el precio, pasando por encima de este nivel, va a atacar y va a volver a atacar niveles de máximos previos relevantes. Es un poco la situación o al análisis de ambos escenarios que podríamos estar pensando si el mercado retrocede con cierta fuerza. Esta semana parecía que iba a ser movida en términos de datos macro. No lo ha sido tanto. Hemos visto como el mercado se ha mantenido bastante estable. Sí que hemos visto cierto nerviosismo en el mercado español, pero bastante estabilidad y solidez en el mercado americano, lo cual ha hecho que estemos con cierta tranquilidad para tomar a priori pues decisiones a la hora de realizar operaciones. Bien, pasamos a nuestro querido Banco Santander. Ha tenido un comportamiento ciertamente miedoso. Ya habíamos visto, la semana pasada veíamos cómo, a ver si lo reducimos, ¿vale? Esta es la situación que teníamos, situación totalmente bajista. Habíamos recuperado algo de terreno, pero estamos viendo cómo el mercado no confía demasiado en el valor y si nos ceñimos a figuras técnicas, bueno, pues esto podría ser un hombro cabeza a hombro, ¿vale? En principio, si el mercado cae, que habrá que ver la semana que viene, esto podría indicarnos que es una figura ciertamente bajista. Luego habrá que ver el comportamiento del mismo, pero normalmente lo que haríamos es, como estáis viendo aquí, es hombro, cabeza, hombro, y entraríamos, o si la figura se cumple, que muchas veces falla, porque es el mercado, es el desarrollo del mercado, si falla, ni siquiera tentaríamos a los mínimos previos, estamos hablando de 1,80 o 1,75, haciendo un apoyo en el nivel de ahora soporte antes de resistencia. Son niveles tan extremos, nunca vistos, que me parece a mí que podría ser, es difícil que el mercado caiga tanto, pero habría que verlo. En el caso de que falle la figura, estaríamos viendo cómo apoyamos soporte y el mercado se intentaría mover en este rango. Es decir, una vez alcanzado el nivel, pasado por encima del nivel parcial, nivel objetivo de ruido, alcanzamos un 80%, el mercado gira, volvemos al nivel previo, aguanta, entran órdenes compradoras, hay cierta indecisión, ya veis que se desnudan las velas y en este momento, pues lo lógico o lo sensato pueden ser operaciones en las cuales no requieran demasiado pues, vamos, demasiado un ratio riesgo-rentabilidad relativamente adecuado y estaremos intentando optar por movimientos de precio en línea con el canal y viendo cómo no tenemos unas paradas de stop demasiado elevadas. Estas son todas las opciones que tenemos para Banco Santander. Pasamos acción también bastante interesante. Entramos en Sodexo. El mercado había sido bastante neutral. Hablamos la semana pasada que de pasar por debajo del nivel de soporte tendríamos un nivel objetivo en 45, medio, es decir, parcial, y un objeto total en 33. Ni siquiera se acerca, es decir, tocamos este nivel de soporte, realiza un movimiento lateral, hay que tener bastante cuidado, porque cuando en el mercado no vemos retrocesos fuertes respecto a un nivel de soporte y creamos unos niveles de soporte semi-horizontales, vamos, aquí tendremos una pendiente de unos 15 grados, no tiene demasiada pendiente, hay que tener mucho cuidado porque una vez que pierde estos niveles, los movimientos suelen ser muy, muy fuertes. Eso es
viene a ser como cuando vemos suelos muy marcados que rebotan una, dos veces, incluso tres veces, dobles suelos o triples techos igualmente. El momento que no tiene mucha pendiente, el momento que rompe ese nivel, lo hace con cierta fuerza. Parece en este momento que la acción no quiere romper el nivel, tampoco estamos viendo pues un rango muy amplio, nos hemos estado moviendo en un rango de unos 8, 10 euros más o menos, pero como ya os digo, estos niveles que no son horizontales, porque no lo son, pero no tienen mucha pendiente, perder estos niveles activarían una zona de ventas bastante fuerte o con bastante velocidad. Por el contrario, no hacerlo nos movería otra vez en el entorno de búsqueda de máximos previos. ¿Vemos? Que estaríamos hablando de atentar contra los niveles de 80, 50 u 80 cortos. Estos serían los niveles que podríamos estar viendo. Nos vamos con el sector bancario otra vez. Société Generale, banco relativamente atacado o presionado, digámoslo así, por los momentos bajistas. Veíamos la semana pasada, pasamos otra vez, como el resto del sector bancario, pasa por encima de resistencias, alcanzamos levemente el nivel de objetivo parcial, no alcanzamos ni un 80%, esto nos da ciertas pistas de que el valor podría haber simplemente hecho un retroceso para continuar con su momento bajista y habría que considerar si el movimiento podría continuar a la baja. Como veis, nos situamos o no nos alejamos mucho de la zona de soporte. Perder zonas de los 13.80, 13.70, pues podría indicarnos que el mercado tiene ganas de continuar bajando. Sector, bueno, este banco en general, el Société Generale, ha sido muy castigado. Ha sido un valor que no solo con la situación en la que hemos vivido, sino ya de lejos, venía siendo de los mejores bancos a nivel de derivados o a niveles de negocio institucional, y parece que ha sido denostado hacia niveles que no se habían visto antes. Situación al alza la que veis. Alcanzamos nivel previo, 17.13, dilatamos un poco y el objetivo total en 19.79. Situación bajista, pues pasar por nivel debajo de la línea de ahora soporte, implicaría que buscaríamos los mínimos previos que estamos situando en los entornos de los 11.20. Analizamos también Hugo Boss, sector que también ha sido algo castigado, aunque bueno, parece que ha aguantado ciertamente mejor que otros sectores y que tiene ciertas perspectivas a tener pues una recuperación más en V que otros sectores. La gente, pues parece que el mercado se anima, pero habría que ser muy cauto. Por fundamentales más o menos tiene cierta solidez, pero habría que ver cuál es la situación actual. Bien, veamos gráficos diarios esta situación, mega caída, una caída muy fuerte. Recuperamos cierta parte, paramos el movimiento, aquí marcamos suelos, es decir, lo que hablábamos en estos momentos, suelos o soportes casi horizontales. Perder estos niveles significaría abrir un abismo en el precio. Lo aguanta bastante estoicamente y el mercado pasa por encima de estos niveles de resistencia y nos centramos en esta altura, en este nivel de objetivo, transportamos y tenemos un nivel en el que, bueno, sin alcanzar demasiado los niveles que marcamos como objetivos o parciales, el precio retrocede. ¿Pero qué sucede? Que el retroceso es bastante liviano, como veis, ni se acerca a la línea de soporte.
incluso marca algún gap y desnudamos velas. Es decir, a la baja parece ser que hay cierto interés comprador. Las últimas sensaciones que tenemos son máximos a mínimos crecientes y esto puede, en principio, en ciertos casos, denotar cierto interés al alza. Y veríamos cómo está el siguiente objetivo en búsqueda en 35.95, 35.90. Por el momento habría que esperar. La situación es la que es. Nos movemos en un rango lateral y habría que esperar a ver si el precio pasa por encima del nivel objetivo previo, es decir, alcanzamos los niveles o intentamos atacar a los 31.50. Bien, vamos con mercado español otra vez. Mediaset, en principio, no debería ser una acción muy castigada, lo ha sido. El retroceso ha sido más fuerte de lo que ya hemos visto en otros valores. Me parece un activo atractivo un poco por el desarrollo que ya hemos visto bueno, el desarrollo que hemos visto de esta acción y la actividad que desarrolla, pero como parece ser por el gráfico que estamos viendo, que tenemos delante, no está gustando demasiado. Hemos visto como no solo atacábamos el nivel de soporte, es decir, atacamos a la línea previa, se acabó el retroceso y no ha sido demasiado, bueno, no ha habido una posición compradora demasiado fuerte. ¿Qué esperaríamos? Bien, otra vez, algo muy simple. Continuar con el movimiento principal, bajista, como lo veis, pues implicaría que entrar por debajo de este nivel al canal previo bajista, pues entraría con mucha velocidad y estaríamos hablando que habría que tener mucho cuidado porque se podrían acelerar las ventas si pasa por debajo de este nivel. Es un punto muy clave. Estaremos hablando, como siempre, de niveles de soporte y resistencia. Y estaríamos viendo como de un canal que comienza al alza, sería una falsa ruptura al alza y pasaríamos por debajo de la misma y entraríamos, nos olvidaríamos de este movimiento que es una especie de retroceso y entraríamos con mucha fuerza en niveles previos bajistas. Hay que tener mucho cuidado para tomar cualquier tipo de posición, tanto al alza o a la baja. Obviamente, tenemos más cerca los mínimos que los máximos, con lo cual tenemos menos, nuestro ratio de riesgo-rentabilidad debería ser más atractivo en una dirección que en la otra. Vamos a ver Caterpillar. Se reanuda la actividad. Al final hay ciertas industrias que son menos afectadas. Veníamos viendo cómo no ha habido mucha diferencia hasta que hemos visto esta situación en los últimos meses. Ya en enero venía con ciertas dudas, febrero, marzo, lo que todos sabemos. No ha sido demasiado afectado, aunque el movimiento en gráficos de 4 horas, estamos en gráficos diarios, pero en gráfico de 4 horas sí que es algo bajista, se ha comportado bastante bien. Incluso es muy probable que podamos intentar atacar a máximos previos. Con lo cual, las líneas que marcamos de objetivo parcial y de objetivo total bajista, pues bueno, en principio sería raro que buscara estos niveles y tendríamos que estar mirando más un rango en línea de objetivos del canal o continuación del canal, porque al final si el precio no pasa o no sale por debajo de las líneas del canal, estaremos hablando que nos moveríamos en un rango de unos 20 euros. Pasamos a la acción americana, CBO Holding. Se ha recuperado bastante bien. La semana pasada intentábamos ver cómo o analizar cuáles serían los escenarios, tanto al alza o a la baja,
el escenario que veíamos a la baja era un escenario en el cual perforaba este soporte y buscaba los 91.80, que era el objetivo previo bajista o mínimo relevante. Parece ser que no lo realiza. El mercado hace una pequeña trampa bajista, es decir, recoge las órdenes limitadas y los que estaban con las cañas puestas en estos niveles, 96.60, 97 incluso, recogen sus órdenes y entramos en el canal previo. Por lo cual parece que a la baja el valor no tiene demasiado interés y estaremos volviendo a ver cómo nos situamos en un primer rango. Hablamos de niveles en 107 o incluso si el mercado continuara con el movimiento, veríamos niveles superiores buscando la continuidad del canal. Sector americano, volvemos sector consumo, Costco. Bien, había tenido un comportamiento ciertamente errático, ¿vale? Ha tenido ciertas consideraciones pues relativamente complejas, pero vamos, si borramos todas las líneas, el último tramo estaba siendo bajista, tampoco con excesiva fuerza, pero sí estamos viendo cómo estamos claramente en un canal bajista y nos mantenemos en estos rangos. Bien, las consideraciones son visibles. La principal es que podría el mercado seguir cayendo, continuando en este rango. Es un rango bastante amplio, hablamos de un rango de unos $20 y habría que ver cuáles son la reacción del precio cuando intentamos atacar estos niveles de soporte horizontales. Habría que ver si el mercado pudiera volver a la parte alta del canal o si continuamos en un rango de los $15-20. En este caso, esta acción es relativamente compleja. El movimiento ha sido no muy claro, pero como podéis ver, muy alcista no es. Tenemos máximos decrecientes, incluso mínimos decrecientes. Con lo cual, podríamos pensar que a priori la acción es bajista, en principio. Vamos a ver Deutsche Bank, una acción, bueno, una compañía, un sector bancario alemán que no ha pasado por sus mejores momentos. Pero, sin embargo, como ya hemos visto al comienzos del webinario, ha tenido un comportamiento, para nuestra sorpresa, relativamente mejor que el resto de bancos. Esto quiere decir que tras un movimiento muy fuerte, un movimiento a la baja, vemos como el retroceso es muy normal, es muy noble, crea unas ciertas resistencias y vemos cómo sale del canal bajista y el movimiento que de arranque es fortísimo. Es verdad que no llegamos como otros bancos, otros activos que hemos analizado, no llega a realizar un 80% del total, pero bueno, realiza un ataque al nivel objetivo parcial en 8.67, lo dilata, llegamos a 9.05 y no retrocede demasiado. Esto nos hace pensar que podría pensar en atacar al nivel objetivo alcista total, en 10.40 y largos, y ese sería el movimiento que podría optar en el caso de que el mercado fuera alcista. En caso contrario, bien, pues en caso contrario, analizaríamos que el mercado dejara de intentar atacar a zonas previas al alza y nos situamos en zonas de búsqueda de ahora soportes ante resistencias en los entornos de los 6.35. Esto sería más o menos la visión que podríamos
tener en Deutsche Bank. Bien. Estas son el seguimiento de las acciones que estamos realizando, abiertos a preguntas como siempre, pero lo que intentamos hacer, abiertos a cualquier tipo de petición, es hacer un seguimiento de las acciones que pueden tener cierto interés o mayores movimientos, analizando, pues bueno, el mercado. No es difícil encontrar acciones bajistas, pero sí que estamos intentando buscar pues activos con ciertas oportunidades o con ciertos movimientos. Vamos, por la condición humana siempre somos muy positivos, es decir, queremos que ojalá que el mercado vuelva a los tintes que teníamos hace 6 meses, pero claro, la realidad es diferente y estamos bien analizando cómo podemos protegernos o cómo podemos incluso adoptar nuevas oportunidades en el mercado. Si tenéis alguna pregunta o sugerencia, ya os digo que encantado de realizarla. Podéis siempre escribirme a mi correo electrónico para dudas más personales o peticiones de algún activo no demasiado común que no sea total este webinario. Y bueno, ahora espero vuestras preguntas y si no, daríamos por terminado el webinario. Bien, parece que la gente nos anima a las preguntas. Vale, pues muchísimas gracias a todos. Que sepáis que el siguiente jueves volvemos a estar aquí. Vamos a ver cómo se comporta el mercado. Y quiero desearles a todos un buen fin de semana. Bien, pregunta. ¿Vale? ¿Cuál es mi correo electrónico? Es algo importante para que podáis escribirme. ¿Vale? Bien. Voy a escribirlo en el chat. Vale, mi correo es este. Y punto del clo @jfdbank.com. Lo dejo aquí en el correo, vamos, en el chat del grupo y así ya podéis escribirme con cualquier duda que podáis tener. jfdbank.com. Aquí lo lleváis, ¿vale? Y punto del claux @jfdbank.com. A ver, ¿qué opinas? Preguntan de General Electric, que está formando un triple contra el mercado. Vale, vamos a ir a General Electric. Bien, comentaban General Electric. Vale, vale, en mensual un triple suelo. Pues sí, lo que es operar en mensual es operar en... Básicamente, vamos, para centrarnos y que todo el mundo se entere, están preguntando si hay un triple suelo en General Electric en mensual. Pues sí, la verdad es que si ponemos al máximo, sí, vamos a borrar todas las líneas y estaremos viendo cómo podemos estar delimitando un triple suelo. Sí, el suelo, hombre, gráficos mensuales hay que tener cuidado, porque son gráficos muy amplios, pero sí, en estos momentos marcamos una zona del 91-92, volvemos a marcar este mismo nivel en 1 de septiembre de 2009 y volvemos a marcar niveles ahora mismo en 5.53. Hombre, muchísima gente está tomando posiciones al alza y esto es un patrón clásico. No quiere decir tampoco, queremos decir que es una figura
extremadamente segura, porque el mercado está muy volátil, está muy nervioso, es decir, que había que tener cuidado. Sí que ha bajado la volatilidad y estamos volviendo a ratios normales de volatilidad, pero vamos, no dejaría en manos de nadie que esto no pudiera volver a hacer un cuarto suelo, con lo cual hay que tener cuidado. Si el mercado se toma, bueno, pues un respiro y vemos que hay un apetito al alza, es decir, la gente se quita el miedo y empieza a volver a entrar en renta variable, no solo la gente, sino fondos y posiciones estructurales, pues sí que podría ser una posición o un argumento muy factible para poder tomar una decisión en este activo. Bien, no hemos tenido más preguntas. Daos las gracias por todo. Saber que la semana que viene volvemos a estar aquí. Si tenéis alguna otra duda, por correo electrónico. Y bueno, chequear el rango de webinars que podemos tener. Y aquí estamos para intentar solventaros todas las dudas. Un saludo, buenas tardes y muchas gracias. JFT, just fair and direct.